Mientras limpiaba la oficina, la limpiadora se quedó paralizada al ver el nombre del millonario en la hoja de cálculo. Era el mismo hombre que la dejó embarazada hace 15 años. El timbre del despertador resonó como cada mañana en el pequeño apartamento de la colonia Narvarte. Rosa María extendió su mano para apagarlo, mientras sus ojos, aún pesados por el sueño, se ajustaban a la penumbra. 4:30 de la mañana. La ciudad todavía dormía, pero ella no tenía ese lujo. «Amá, ¿ya estás despierta?» La voz adormilada de Dieguito llegó desde la habitación contigua. «Sí, mi amor. Tú duérmete otro ratito. Es muy temprano para ti», contestó Rosa, levantándose con ese cansancio perpetuo que ya formaba parte de su ser. Mientras preparaba café en la pequeña cocina, Rosa observó por la ventana. La Ciudad de México apenas despertaba, con sus luces titilantes como estrellas caídas sobre el valle. 15 años limpiando oficinas ajenas, 15 años criando sola a un hijo, 15 años recordando unos ojos que le prometieron el mundo. El espejo del baño le devolvió el reflejo de una mujer de 35 años. Hermosa a pesar del cansancio, con esas líneas de expresión que contaban historias de sacrificio, se recogió el cabello negro en un chongo apretado y se puso el uniforme gris con el logo de Servicios de Limpieza Esmeralda, una segunda piel que le daba de comer a ella y a su hijo. Antes de salir, se asomó a la habitación donde Dieguito había vuelto a quedarse dormido, a sus 15 años. Ya mostraba el porte y los rasgos de aquel hombre, el mismo perfil, la misma forma de fruncir ligeramente el ceño al dormir, su orgullo, su razón, su todo. «Te quiero, chamaco», susurró, cerrando suavemente la puerta. El pecero la recogió en la esquina como cada día. Doña Mercedes ya estaba sentada en su lugar habitual, con su mirada cansada y sus manos arrugadas por los años. «Buenos días, Rosita. ¿Cómo amaneció el muchachito?» Con la cabeza enterrada en sus libros de matemáticas, como siempre, sonrió Rosa. «Dice que quiere estudiar administración. Imagínese, doña Meche, mi Dieguito todo un licenciado». La mujer mayor sonrió con dulzura. «Ese muchacho va a llegar lejos, ya verás». El trayecto hasta el moderno edificio de Corporativo Montalvo en Reforma fue como siempre, entre tráfico y el bullicio tempranero de una ciudad que nunca descansa completamente. Rosa miró por la ventanilla, recordando un pasado que parecía de otra vida. 15 años atrás, el Parque Chapultepec resplandecía bajo el sol de abril. Rosa, entonces una joven de 20 años, leía un libro en una banca, estudiaba por las noches para ser maestra, mientras trabajaba días completos limpiando casas. 100 años de soledad es mi libro favorito, dijo una voz a su lado, sobresaltándola. Cuando levantó la vista, vio a un joven elegante, con traje pero sin corbata, sonriéndole con una naturalidad que la desarmó. «A mí también me gusta», respondió ella, sintiendo un cosquilleo inexplicable, «aunque apenas voy por la mitad. Soy Arturo», se presentó, extendiendo su mano. «Rosa María», contestó ella, notando lo suave que era su piel comparada con la propia, marcada ya por el trabajo duro. Lo que empezó como una plática sobre García Márquez se convirtió en tardes robadas al tiempo, en besos a escondidas, en sueños compartidos bajo los árboles del parque. Él estudiaba economía, venía de una familia acomodada. Ella luchaba por cada peso, dos mundos distintos unidos por algo que parecía más fuerte que las barreras sociales. «Te voy a esperar mañana, en nuestra banca», fueron las últimas palabras que escuchó de él. Pero mañana se convirtió en pasado, y Arturo nunca llegó. Semanas después, cuando el vientre de Rosa comenzó a crecer, entendió que aquel amor fugaz le había dejado más que recuerdos. Presente el Corporativo Montalvo se elevaba imponente, 50 pisos de cristal y acero que reflejaban el amanecer capitalino. Rosa entró por la puerta de servicio, firmó su entrada, tomó su carrito con productos de limpieza y subió por el elevador de servicio hacia los pisos altos. «Hoy te toca el piso 49 y 50, Rosa», le indicó el supervisor. «Hubo junta directiva ayer y está todo hecho un tiradero». Rosa asintió. El piso 50 era la cúspide. Oficinas ejecutivas, salas de juntas con vista panorámica de la ciudad, muebles de diseñador, un mundo que ella limpiaba pero al que no pertenecía. Mientras limpiaba la enorme mesa de juntas, sintió curiosidad por los documentos desperdigados. No solía mirar papeles ajenos, pero un membrete llamó su atención.
Arturo Montalvo, director general. Un escalofrío recorrió su espalda. No puede ser el mismo, pensó, negándose a creer en semejante coincidencia. Pero entonces, una carpeta abierta reveló una fotografía corporativa. Su corazón se detuvo. Ahí estaba él, 15 años mayor pero inconfundible. Arturo, el padre de su hijo, el hombre que desapareció sin explicación. Sus manos temblaron tanto que tiró algunos papeles. Al agacharse para recogerlos, una planilla financiera cayó abierta, mostrando el nombre completo: Arturo Javier Montalvo Ruiz, CEO. La puerta de la sala se abrió repentinamente. Rosa se incorporó de golpe, temiendo ser descubierta mirando documentos confidenciales. Una mujer elegante, de unos 40 años, la miró con desdén. «¿Terminará pronto? Tenemos una reunión en 20 minutos», dijo con tono gélido. «Sí, señora, ya casi acabo», respondió Rosa ocultando su turbación. La mujer entró completamente, observando el espacio con ojo crítico. Llevaba un anillo de diamantes que captó la luz mientras ajustaba su cabello perfectamente peinado. «Soy Isabela Montalvo, esposa del director general», añadió innecesariamente, como si necesitara establecer su territorio. «Asegúrese de que todo quede impecable». Rosa asintió, evitando su mirada. «Como siempre, señora». Cuando la mujer salió, Rosa tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Arturo estaba casado. Era el dueño de este imperio donde ella atrapaba pisos, y no tenía idea de que cada día, sin saberlo, su hijo Dieguito hacía tarea en la vieja mesa de la cocina, soñando con ser alguien importante, como el padre que nunca conoció. En el autobús de regreso a casa, Rosa contemplaba la ciudad sin verla realmente. Su mente era un torbellino de recuerdos y preguntas. Debería decirle a Dieguito, debería confrontar a Arturo. Tenía derecho a perturbar una vida que parecía perfectamente construida. Al llegar a casa, encontró un folleto sobre la mesa. Programa de mentorías juveniles, Corporativo Montalvo. Rezaba el título. El rostro de Dieguito apareció desde la cocina, iluminado por la emoción. «Amá, no vas a creer la oportunidad que tengo. En la escuela están seleccionando estudiantes para un programa en una empresa súper importante. Y me escogieron a mí». Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué empresa, hijo?». La sonrisa de Dieguito se ensanchó, mostrando un hoyuelo idéntico al de Arturo. «Corporativo Montalvo. Dicen que hasta podríamos conocer al mismísimo director. No es una chingonería, amá. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta me dan trabajo cuando termine la prepa». Rosa palideció. Mientras el folleto temblaba en sus manos, el destino, después de 15 años, había decidido jugar sus cartas. La suite del Hotel Presidente Intercontinental seguía en penumbra cuando Arturo Montalvo despertó sobresaltado. El mismo sueño otra vez. Corría por el Parque Chapultepec buscando algo, o a alguien, pero jamás encontraba lo que su corazón anhelaba. Se incorporó lentamente, tratando de no despertar a Isabela, quien dormía profundamente a su lado. A sus 40 años, Arturo Montalvo era la imagen del éxito, CEO de una de las empresas más importantes de México, casado con una mujer de buena familia, dueño de propiedades en 3 países, y sin embargo, allí estaba, contemplando el amanecer capitalino desde su ventana, sintiendo ese vacío inexplicable que lo acompañaba desde hacía 15 años. «Otra vez con insomnio, mi amor». La voz de Isabela llegó desde la cama, somnolienta pero alerta como siempre. «Trabajo pendiente», mintió él, sin voltear a mirarla. El regreso a México ha traído más complicaciones de las que esperaba. Isabela se acercó, abrazándolo por detrás. Arturo sintió su perfume caro, pero no el calor que debería acompañar a una pareja de 12 años de matrimonio. «Era necesario volver», susurró ella. «Tu padre no puede seguir manejando solo la empresa con sus problemas de salud. Además, ya era hora de que los Montalvo regresaran a donde pertenecen». Arturo asintió distraídamente. Después de 15 años viviendo en España, donde su padre lo había enviado a expandir horizontes empresariales, el regreso a la Ciudad de México despertaba emociones contradictorias. Era como si la ciudad guardara secretos que lo llamaban, recuerdos enterrados que pugnaban por salir. «Deberíamos mudarnos al departamento de Polanco esta semana», continuó Isabela. «Vivir en hotel no es apropiado para el director general de Corporativo Montalvo». «Como quieras», respondió él mecánicamente. Revisando su teléfono,
3 correos de la oficina ya esperaban respuesta, a pesar de ser apenas las 6 de la mañana. Mientras Isabela entraba al baño, Arturo abrió la ventana. La megalópolis se extendía ante él, inmensa y caótica, en algún lugar de esa ciudad, hace muchos años. Había sido verdaderamente feliz. Luego vino la enfermedad de su madre, el viaje repentino a España, las cartas que nunca recibieron respuesta, y finalmente, la noticia devastadora. Rosa había perdido al bebé, y se había marchado sin dejar rastro. Al principio, intentó buscarla, pero su padre se encargó de convencerlo que era mejor así. Ella no era para ti, hijo. Las diferencias sociales siempre terminan por romper el corazón. Además, ¿qué hubieran hecho con un hijo? Tú, apenas empezando tu carrera, ella una simple muchacha sin futuro. Con el tiempo, la herida se adormeció. Conoció a Isabela en Madrid, hija de un socio de su padre. El matrimonio parecía la evolución natural de una relación conveniente para todos. Pero ahora, de vuelta en México, los fantasmas del pasado parecían perseguirlo. Arturo, tu padre llamó mientras te bañabas, anunció Isabela cuando él salió de la ducha. Quiere vernos esta noche para cenar. Dice que tiene noticias importantes. Arturo asintió, abotonándose la camisa frente al espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre atractivo, con algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Un hombre con todo lo que podía desear, excepto lo que realmente necesitaba. La mansión Montalvo en las Lomas seguía exactamente igual. Imponente, fría y elegante, Arturo aparcó su BMW frente a la entrada, mientras un nudo de tensión se formaba en su estómago. Por mucho que lo intentara, nunca se sentía completamente cómodo en presencia de su padre, don Javier Montalvo. A sus 70 años, conservaba esa presencia intimidante que siempre lo había caracterizado. A pesar de que ahora una enfermedad cardíaca lo obligaba a moderar su ritmo. «Mi muchacho», exclamó al ver entrar a su hijo. El abrazo fue breve, casi protocolario. «Papá, te veo mejor», respondió Arturo, notando que su madre, doña Carmen, observaba la escena con esa mirada ansiosa tan característica de ella. «Isabela, preciosa como siempre», saludó don Javier, besando la mano de su nuera con galantería anticuada. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales, hasta que don Javier finalmente abordó el tema principal. «He decidido retirarme completamente», anunció. «A partir de ahora, Arturo, todo Corporativo Montalvo queda en tus manos». «Ya firmé los papeles con el notario». «Pero papá, acabamos de regresar a México. Pensé que la transición sería más gradual y...» «Tonterías», interrumpió don Javier. «Estás más que preparado. Además, tengo un nuevo proyecto que requiere toda mi atención». Doña Carmen intercambió una mirada nerviosa con su esposo. Arturo conocía bien esa dinámica. Su madre nunca contradecía a su padre, por mucho que discrepara. «¿Y cuál es ese proyecto tan urgente?», preguntó Arturo, escéptico. «Reabriremos la fundación. La salud me ha hecho reflexionar sobre el legado que dejamos», explicó don Javier. «Quiero enfocarme en becas para jóvenes de escasos recursos, programas educativos, ese tipo de cosas». Isabela sonrió con entusiasmo fingido. «Qué maravillosa idea. De hecho, Arturo estaba pensando implementar algo similar en la empresa. ¿No es así, querido?». Arturo la miró sorprendido. Era la primera vez que escuchaba tal cosa, pero asintió por cortesía. «Excelente», continuó Isabela. «De hecho, ya hay un programa piloto en marcha. Se llama Mentorías Juveniles y traerá a estudiantes destacados de secundarias públicas para conocer el ambiente corporativo». «¿Cuándo se aprobó eso?», preguntó Arturo, genuinamente desconcertado. «La semana pasada. Está en los reportes que te envié. Los primeros estudiantes llegarán el lunes», respondió Isabela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Más tarde, en el auto de regreso al hotel, Arturo confrontó a Isabela. «¿Por qué no me consultaste sobre ese programa de mentorías?». «Porque sabía que dirías que sí», respondió ella con naturalidad. «Es excelente publicidad. Y además, complace a tu padre en su nueva faceta filantrópica. Todos ganan». Arturo guardó silencio, preguntándose cuántas decisiones más se tomaban sin su conocimiento. El poder siempre había sido un juego en su familia, y él nunca había sido particularmente bueno en él. Al entrar a su nueva oficina el lunes por la mañana, Arturo respiró profundo.
El piso 50 del corporativo Montalvo ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Su secretaria, una mujer eficiente de mediana edad, lo recibió con una carpeta. «Buenos días, licenciado. Estos son los perfiles de los estudiantes que participarán en el programa de mentorías. Llegarán a las 10». Arturo revisó distraídamente las hojas. 20 jóvenes de diversas secundarias públicas, seleccionados por sus calificaciones sobresalientes. El último perfil captó su atención. Diego Hernández Jiménez, 15 años, destacado en matemáticas y administración, sueña con estudiar economía. Había algo en la fotografía del muchacho que le resultaba extrañamente familiar. A las 10 en punto, los jóvenes fueron conducidos a la sala de conferencias. Arturo los observaba desde su oficina a través del cristal. El muchacho de la foto, Diego, sobresalía no solo por su altura, sino por su porte. Algo en su manera de moverse, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, despertó en Arturo una sensación inexplicable. «Licenciado, los estudiantes están listos para su charla introductoria», anunció su secretaria. Al entrar a la sala, Arturo sintió todas las miradas sobre él. Habló sobre la empresa, sobre oportunidades profesionales, sobre la importancia de la educación, pero mientras lo hacía, sus ojos volvían una y otra vez al joven Diego, quien lo observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Durante la ronda de preguntas, el muchacho levantó la mano. «Señor Montalvo, ¿usted siempre supo que quería ser empresario?». La pregunta, aparentemente simple, resonó en Arturo con fuerza inesperada. Por un momento, se vio a sí mismo con 15 años, soñando con escribir, viajar, conocer el mundo, antes de que el peso del apellido Montalvo redefiniera su destino. «No», respondió con sinceridad. «La vida a veces nos lleva por caminos que no planeamos. Lo importante es encontrar pasión en lo que hacemos, aunque no sea lo que soñábamos inicialmente». Sus miradas se conectaron por un instante, y Arturo sintió un nudo en la garganta. Era como mirarse en un espejo del pasado, pero había algo más, algo que no lograba identificar. Al finalizar la sesión, se acercó al muchacho. «Diego, ¿verdad? Me impresiona tu interés por la administración. Si quieres, podría mostrarte algunos proyectos en los que estamos trabajando». El rostro del joven se iluminó con una sonrisa que provocó en Arturo un déjà vu inexplicable. «Sería un honor, señor Montalvo». Mientras los estudiantes abandonaban la sala, Arturo no pudo evitar notar a una mujer del personal de limpieza que los observaba desde el pasillo con expresión alarmada. Por un instante fugaz, creyó reconocerla, pero ella se dio la vuelta rápidamente y desapareció empujando su carrito. «Licenciado», interrumpió su secretaria, «la señora Montalvo está al teléfono. Dice que es urgente». Arturo asintió, pero su mente seguía en ese rostro entrevisto, en esa sensación de reconocimiento que se le escabullía como agua entre los dedos. Sin saberlo, el pasado que tanto había intentado olvidar comenzaba a tejerse nuevamente a su alrededor. Rosa María apenas pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, atormentada por el recuerdo de haber visto a Arturo hablando con Dieguito, la cercanía entre ellos, esa conexión instantánea que cualquiera hubiera notado, le provocaba una mezcla de temor y añoranza. «¿Qué hago, virgencita?», susurró en la oscuridad, apretando la pequeña medalla que siempre llevaba al cuello. «¿Le digo la verdad a mi hijo? ¿Le digo a él? ¿O me llevo a Dieguito lejos antes de que todo se complique?». Al amanecer, con ojeras profundas y el corazón agitado, preparó el desayuno como cada día. Dieguito apareció en la cocina como un torbellino de energía, hablando sin parar del programa de mentorías. «El mero mero de la empresa me escogió, amá, de todos los chavos. Me escogió a mí para mostrarme proyectos especiales». Rosa dejó caer la cuchara con que revolvía los frijoles. «¿Cómo dices?». «El licenciado Montalvo, el director general», explicó Dieguito con los ojos brillantes. «Dice que ve potencial en mí. Imagínate, un empresario así de importante». Rosa se aferró al borde de la estufa para no desplomarse. La vida tenía un sentido del humor macabro. «¿Y tú qué piensas de ese señor?», preguntó, intentando que su voz sonara casual. Dieguito se encogió de hombros mientras devoraba los huevos con tortilla. «Se ve buena onda, no como esos ricachones mamones. Hasta me contó que él tampoco quería ser empresario al principio».
Es raro, amá, pero sentí como si ya lo conociera. ¿Sabes? Como si fuéramos, no sé, como conectados. Rosa cerró los ojos un instante, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hijo, ¿y si mejor buscamos otro programa? Escuché que en el Politécnico tienen algo similar y... Ni madres, perdón, amá, pero esta es la oportunidad de mi vida. La mirada de Dieguito se volvió suplicante. Por favor, no me la arruines. Es la primera vez que siento que puedo llegar a ser alguien importante. Rosa sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. ¿Cómo explicarle que ya era hijo de alguien importante? ¿Cómo confesarle que toda su vida había sido construida sobre una mentira piadosa? Está bien, mi amor, cedió finalmente, acariciando su cabello rebelde tan parecido al de Arturo. Pero prométeme que tendrás cuidado. ¿Cuidado de qué, amá? No es como si me fuera a secuestrar. Rió Dieguito, sin entender la verdadera preocupación de su madre. En el corporativo Montalvo, Arturo revisaba los informes financieros cuando su mente volvió a divagar hacia el muchacho del programa de mentorías. Había algo en Diego que lo intrigaba profundamente. Quizás era su inteligencia natural, o tal vez esa manera determinada de mirar el mundo, como si nada pudiera interponerse en su camino. Le recordaba a sí mismo, antes de que las expectativas familiares sofocaran sus verdaderos sueños, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando ver a su secretaria. Para su sorpresa, fue Isabela quien entró, elegante como siempre en un traje sastre color marfil. Rara vez visitaba la oficina. «Querido, ¿a qué se debe tanto interés en ese chico becario?», preguntó sin preámbulos, sentándose frente a él. «Tu secretaria me comentó que pasaste toda la tarde de ayer mostrándole las instalaciones». Arturo frunció el ceño, molesto por el tono inquisitivo. «Diego tiene un talento excepcional. Me recuerda a mí a su edad». Isabela entrecerró los ojos, estudiándolo. «Solo eso, porque me dijeron que parecías inusualmente entusiasmado». «¿Me estás vigilando, Isabela?», preguntó Arturo, repentinamente irritado. «Por supuesto que no», respondió ella con una sonrisa tensa. «Solo me preocupo por ti. Has estado distante desde que regresamos a México». Arturo suspiró, masajeándose las sienes. «Estoy adaptándome. Eso es todo. El programa de mentorías me da satisfacción. Estos chicos merecen oportunidades». Isabela asintió, pero sus ojos seguían alertas. «Por cierto», añadió antes de salir, «tus padres nos esperan para cenar esta noche. No lo olvides». Cuando se quedó solo, Arturo sacó de un cajón el expediente de Diego Hernández, 15 años, nacido y criado en la Ciudad de México por una madre soltera que trabajaba como personal de limpieza. El informe no especificaba dónde, sin padre registrado. Algo en esa historia resonaba en él de manera inquietante. A media mañana, Rosa limpiaba los baños del piso 45 cuando se encontró con doña Mercedes. La mujer mayor la observaba con una expresión extraña. «Te vi ayer, Rosita», dijo en voz baja. «Vi cómo mirabas al licenciado Montalvo y a tu muchacho». Rosa palideció. «No sé de qué habla doña Meche». La anciana sonrió con tristeza. «Tengo 70 años, hija. Estos ojos han visto demasiadas historias para no reconocer un secreto cuando lo tengo enfrente». Hizo una pausa significativa. «El director se parece mucho a tu Dieguito, o debería decir que Dieguito se parece mucho a él». Rosa dejó caer el trapo que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante 15 años. «Por favor, no le diga a nadie», suplicó. «Mi hijo no sabe nada, y yo no quiero problemas». Doña Mercedes le tomó las manos con sorprendente firmeza. «No te asustes, muchacha. Tu secreto está a salvo conmigo, pero debes saber algo». Miró a su alrededor para asegurarse que nadie las escuchaba. «Yo trabajé en casa de los Montalvo hace muchos años. Conozco bien a esa familia». El corazón de Rosa dio un vuelco. «¿Usted los conoce?» «Más de lo que quisiera», respondió la anciana con amargura. «Don Javier Montalvo es un hombre poderoso que siempre consigue lo que quiere, sin importar a quién tenga que aplastar en el camino. Y la señora Isabela, Mercedes», hizo un gesto despectivo. «Esa mujer tiene más secretos que un confesionario». Rosa iba a preguntar más, cuando el supervisor apareció al final del pasillo. «Menos chisme y más trabajo», gritó,
haciendo que ambas mujeres volvieran rápidamente a sus labores durante el resto del día. Las palabras de doña Mercedes resonaron en la mente de Rosa. Si la anciana había reconocido el parecido entre Arturo y Dieguito, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que otros lo notaran también? Por la tarde, mientras Arturo mostraba a Diego los pormenores de un proyecto de expansión, no podía dejar de notar cómo el muchacho absorbía cada detalle con una inteligencia natural que iba más allá de sus años. Entonces, si entiendo bien, dijo Diego, señalando los planos digitales en la pantalla, la inversión inicial es alta, pero el retorno comenzaría al segundo año por el ahorro en costos operativos. Arturo sonrió impresionado. Exactamente. La mayoría de los ejecutivos no captan eso tan rápido. El muchacho se sonrojó ligeramente ante el cumplido. Mi mamá siempre dice que todo cuesta, pero hay que saber diferenciar entre un gasto y una inversión. Tu mamá suena como una mujer inteligente, comentó Arturo. ¿A qué se dedica? Una sombra de incomodidad cruzó el rostro de Diego. Trabaja limpiando casas, respondió, modificando ligeramente la verdad. Es la persona más trabajadora que conozco. Hace todo por mí. Arturo notó la lealtad y el orgullo en su voz. ¿Y tu padre? La pregunta salió de sus labios sin pensarlo. Diego bajó la mirada. No lo conocí. Se fue antes de que yo naciera. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Arturo sintió una extraña opresión en el pecho. Una empatía que iba más allá de lo razonable. Lo siento, dijo sinceramente. No debí preguntar. No importa, respondió Diego con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi mamá dice que algunas personas entran en tu vida solo por un momento, pero te cambian para siempre. Aquellas palabras provocaron en Arturo un escalofrío. Rosa solía decir algo similar. Al terminar la jornada, acompañó al muchacho hasta el vestíbulo, mientras esperaban el ascensor. Arturo se sorprendió haciendo algo impulsivo. Diego, ¿te gustaría participar en nuestra reunión directiva del próximo viernes? Podrías ver cómo funciona realmente la empresa. Los ojos del joven se iluminaron. Habla en serio. Sería increíble. El ascensor llegó, y justo antes de que las puertas se cerraran, Arturo vio a la misma mujer del personal de limpieza observándolos fijamente desde el pasillo. Esta vez, sus miradas se encontraron por un instante fugaz. Un reconocimiento súbito lo golpeó, pero antes de que pudiera procesar lo que había visto, ella desapareció, en el estacionamiento, mientras subía a su auto. Arturo no podía sacudirse la inquietante sensación de que algo importante se le estaba escapando, como si todas las piezas de un rompecabezas estuvieran frente a él, pero no pudiera ver el patrón que formaban en otro piso del edificio. Rosa María se apoyaba contra la pared de un cuarto de limpieza, respirando agitadamente. Arturo la había visto. Sus ojos se habían encontrado por primera vez en 15 años, y aunque fue solo un instante, había visto confusión en su mirada. «Dios mío», susurró. «¿Qué voy a hacer ahora?» Isabela Montalvo observaba desde la ventana de su nueva residencia en Polanco, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Un pequeño fruncimiento en su entrecejo revelaba la tormenta interior que contrastaba con su apariencia siempre impecable. «¿Más café, señora?», preguntó la empleada doméstica, interrumpiendo sus pensamientos. «No», respondió secamente. «Prepara todo para la cena de esta noche. Los padres del señor vendrán a las 8». Cuando la mujer se retiró, Isabela volvió a consultar su tablet. En la pantalla brillaba la fotografía del joven Diego Hernández, junto a un expediente mucho más detallado que el que manejaba el Departamento de Recursos Humanos. Había contratado discretamente a un investigador privado tras notar la inexplicable fascinación de Arturo por el muchacho. 15 años, murmuró, haciendo cálculos mentales. La edad coincidía perfectamente con aquella época en que Arturo desapareció por meses de la vida social madrileña, sumido en una inexplicable depresión que su suegro atribuyó a un desengaño amoroso en México. El investigador había descubierto que Diego vivía solo con su madre, Rosa María Jiménez, quien, y esto encendió todas las alarmas de Isabela, trabajaba como personal de limpieza en el mismo edificio Montalvo. «Demasiada coincidencia», susurró, cerrando la tablet cuando escuchó la puerta principal. Arturo entró sacudiéndose el agua de la gabardina. «Esta lluvia es insoportable», comentó, dejando su maletín. «¿Alguna novedad?»,
Isabela compuso su mejor sonrisa. Nada importante, solo confirmando los detalles para la cena con tus padres. Hizo una pausa estudiada. Por cierto, pareces muy involucrado con ese programa de mentorías. Es gratificante ver el potencial de estos chicos, respondió Arturo, sirviéndose un whisky, especialmente el de ese tal Diego, ¿verdad? He notado que le dedicas tiempo extra. Arturo la miró con suspicacia. Tiene un talento natural para los negocios. ¿Hay algún problema con eso? En absoluto, respondió ella con falsa naturalidad. Solo me preguntaba si conoces a su familia. Podrías invitarlos a algún evento de la empresa, como gesto de buena voluntad. Solo vive con su madre. El padre los abandonó antes de que naciera. Isabela asintió lentamente, ocultando el escalofrío que recorrió su espalda. «Qué triste historia», comentó, mientras su mente trabajaba frenéticamente. «Imagino que su madre debe ser una mujer excepcional para criar sola a un hijo tan brillante. Eso parece. Diego habla de ella con mucho orgullo». Isabela observó cuidadosamente a su marido mientras bebía su whisky. Algo había cambiado en él desde que regresaron a México. Una chispa, una energía que hacía años no veía. Y eso la aterraba. Rosa caminaba apresuradamente bajo la lluvia, cubriéndose con una bolsa de plástico a falta de paraguas. Su turno había terminado tarde, y temía que Dieguito estuviera hambriento esperándola en casa. «Rosa, espera». Se giró para ver a doña Mercedes corriendo torpemente hacia ella, protegida por un paraguas desgastado. «Te acompaño un tramo, hija. Tenemos que hablar». Caminaron juntas bajo el mismo paraguas, mientras los autobuses y peceros pasaban salpicando agua sucia. «¿Has pensado en lo que te dije sobre los Montalvo?», preguntó la anciana mirando de reojo a Rosa. «No dejo de pensar en ello», confesó. «Pero, ¿qué puedo hacer? Si digo la verdad, afectaré la vida de mucha gente. Si callo». Su voz se quebró. «El destino está empeñado en juntar a Dieguito con su padre». Mercedes asintió gravemente. «Trabajé como ama de llaves en casa de los Montalvo hace años, cuando el licenciado Arturo era apenas un jovencito. Don Javier siempre fue un hombre despiadado en los negocios y en su vida personal». Hizo una pausa. «Y tengo razones para creer que él tuvo algo que ver con la separación de ustedes». Rosa se detuvo en seco. «¿Qué quiere decir?». El joven Arturo cambió después de un verano. Llegaba tarde, sonreía sin razón. Hablaba de una chica que había conocido. Luego, de repente, lo mandaron a España. La familia dijo que era por estudios, pero fue tan abrupto, y nunca más mencionó a esa chica. Mercedes miró significativamente a Rosa. «Creo que eras tú». Rosa sintió que le faltaba el aire. «¿Está diciendo que no me abandonó voluntariamente?». «No lo sé con certeza, hija, pero conozco a los Montalvo. Si creyeron que esa relación amenazaba sus planes». La anciana dejó la frase inconclusa. «Y ahora la señora Isabela ha estado haciendo preguntas sobre el personal de limpieza. Ten cuidado». Se separaron en la estación del metro. Pero las palabras de Mercedes siguieron resonando en la mente de Rosa durante todo el trayecto. Esa noche, mientras Arturo cenaba con sus padres e Isabela, no podía concentrarse en la conversación. Su mente volvía constantemente a aquella mirada fugaz en el pasillo, a esos ojos que parecían del pasado. «Arturo, tu madre te está hablando», lo reprendió don Javier. «Perdón, estaba distraído». «Decías, mamá». Doña Carmen, una mujer frágil de aspecto nervioso, sonrió tímidamente. «Solo preguntaba cómo va ese programa para jóvenes. Tu padre me contó que estás muy entusiasmado. Es gratificante dar oportunidades a chicos talentosos», respondió, evitando mirar a Isabela, quien no dejaba de observarlo con intensidad. «¿Algún muchacho especial?», insistió su madre, con genuino interés. «Hay un chico llamado Diego, que tiene un potencial extraordinario». Don Javier, que cortaba meticulosamente su filete, levantó la vista con una expresión indescifrable. «¿Diego qué?». «Hernández Jiménez», respondió Arturo, extrañado por el repentino interés de su padre. Una mirada fugaz pasó entre Javier y Carmen, tan breve que Arturo casi creyó haberla imaginado. «¿Pasa algo?», preguntó. «Nada, hijo», intervino rápidamente doña Carmen. «Es solo que ese apellido me suena familiar». «Es muy común», replicó don Javier, demasiado rápido. «Ciudad de México está llena de Hernández y Jiménez». El resto de la cena transcurrió en una tensión apenas disimulada.
Al despedirse, Arturo notó que su madre lo abrazaba con más fuerza de la habitual, como si quisiera decirle algo pero no se atreviera. De regreso a casa, Isabela rompió el silencio. «Tus padres actuaron extraño cuando mencionaste a ese chico. También lo noté», admitió Arturo. «Especialmente mi padre. Quizás deberías preguntarles directamente». Arturo asintió distraídamente. Mientras conducía bajo la lluvia que arreciaba, la sensación de que algo importante se le escapaba crecía cada hora. En su pequeño apartamento, Rosa ayudaba a Dieguito con su tarea de matemáticas. «Amá, ¿te puedo preguntar algo?» «Lo que quieras, mi amor». «¿Cómo era mi papá?» La pregunta cayó como un balde de agua fría. Dieguito rara vez preguntaba por su padre, como si hubiera aceptado hace tiempo que era un tema doloroso para su madre. «¿Por qué preguntas eso ahora?», logró articular Rosa. «Es que, hoy en el programa, un chavo me preguntó por mi apellido paterno y no supe qué decir». Dieguito bajó la mirada. «Y luego, cuando estaba con el licenciado Montalvo, sentí algo raro, como si lo conociera de toda la vida». Rosa sintió que le faltaba el aire. «Tu padre era un buen hombre», dijo finalmente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Inteligente, soñador, te pareces mucho a él». «Entonces, ¿por qué nos dejó?». La pregunta contenía 15 años de dolor contenido. Rosa tomó las manos de su hijo entre las suyas. «La vida a veces separa a las personas sin que sea culpa de nadie», respondió, pensando en las palabras de doña Mercedes. «Quizás algún día entiendas toda la historia. ¿Está vivo? ¿Sabe de mí?». Rosa tragó saliva. Por primera vez, consideró la posibilidad de que Arturo también hubiera sido víctima de circunstancias que no controlaba. «Sí, está vivo, pero no sabe de ti». Hizo una pausa. «Al menos, no hasta ahora». Dieguito la miró intensamente, como si intentara descifrar el enigma en los ojos de su madre. Finalmente, suspiró y volvió a sus ecuaciones. Esa noche, mientras su hijo dormía, Rosa sacó una vieja caja de zapatos del fondo de su armario. Dentro había una única fotografía, ella y Arturo sonriendo bajo un árbol en Chapultepec, la única prueba tangible de que aquel amor había existido. «Realmente no sabías de Dieguito», susurró a la imagen. «O me mentiste como todos los demás». Al día siguiente, el destino movería más piezas en aquel tablero donde 15 años atrás se había interrumpido una partida que ahora, inexorablemente, buscaba su conclusión. El amanecer apenas despuntaba cuando Arturo despertó sobresaltado. Con la frente perlada de sudor, había soñado con ella otra vez, Rosa, pero ahora el sueño era diferente. En esta ocasión, ella sostenía a un niño en brazos mientras lo miraba con reproche. Se levantó sigilosamente para no despertar a Isabela. Frente al ventanal de la habitación, contempló el horizonte de la ciudad que comenzaba a iluminarse. Los recuerdos, adormecidos durante tantos años, volvían como fragmentos de un espejo roto. La sonrisa de Rosa bajo los árboles de Chapultepec, sus manos pequeñas pero fuertes, sosteniendo las suyas, sus ojos llenos de amor cuando le contaba sus sueños. Otro día sin dormir bien. La voz de Isabela lo sobresaltó. «Pesadillas», respondió escuetamente, sin volverse. «Desde que regresamos a México, estás distinto, Arturo». Isabela se incorporó en la cama. «Es como si buscaras algo, o a alguien». La intuición en aquellas palabras lo puso en alerta. «Son solo los nervios por la nueva responsabilidad en la empresa», mintió, dirigiéndose al baño, bajo la ducha. Los recuerdos continuaron asaltándolo, aquella última tarde en el parque, cuando prometió a Rosa que volvería al día siguiente, la repentina llamada de su padre anunciando la enfermedad de su madre, el viaje precipitado a España, las cartas que escribió y que nunca obtuvieron respuesta, y finalmente, la noticia devastadora: Rosa había perdido al bebé y había desaparecido sin dejar rastro. «Un bebé», murmuró para sí mismo, mientras el agua resbalaba por su rostro. Y sí, la idea que comenzaba a formarse en su mente era tan absurda como perturbadora. En la mansión Montalvo de las Lomas, Javier aguardaba impaciente la llegada de su esposa al desayunador. Cuando Carmen finalmente apareció, pálida y ojerosa, la recibió con un reproche. «¿Se puede saber qué fue esa reacción anoche? Casi nos delatas frente a Arturo». Carmen se sentó con movimientos frágiles, como una muñeca de porcelana a punto de quebrarse.
No pude evitarlo, Javier. Cuando mencionó ese nombre, esos apellidos, pueden ser simples coincidencias, espetó él, aunque el temblor en su mano al servirse café contradecía sus palabras. ¿Y si no lo son? ¿Y si es el hijo de aquella muchacha? El niño tendría precisamente esa edad. Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la vajilla. Te dije que me encargaría de todo. Le pagué a esa mujer para que abortara y desapareciera. Se fue con el dinero. Hizo una pausa tensa. Además, le dijimos a Arturo que había perdido al bebé. ¿Y si mintió? ¿Y si tuvo al niño? Imposible. La investigamos. Se fue de la ciudad. Carmen miró a su esposo con una expresión de profunda tristeza. Siempre manejando vidas como si fueran piezas de ajedrez. Javier, destrozaste a nuestro hijo por tus ambiciones. Lo protegí. ¿Qué futuro le esperaba con una don nadie? Ahora tiene prestigio, poder, una esposa de buena familia y un vacío que nada ha podido llenar. Carmen se levantó lentamente. Si ese muchacho resulta ser nuestro nieto, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Y entonces, que Dios nos ayude. Javier se quedó solo, contemplando su taza de café. Después de unos minutos, tomó su teléfono y marcó un número que no usaba en años. Necesito una investigación urgente, ordenó sin saludos. Diego Hernández Jiménez, 15 años, busca todo, acta de nacimiento, escuelas, vacunas, todo. Y su madre, Rosa María Jiménez. Necesito saber dónde ha estado estos 15 años. Rosa limpiaba distraídamente el espejo del baño ejecutivo, cuando la puerta se abrió repentinamente. Se quedó petrificada al encontrarse cara a cara con Arturo, quien pareció igualmente impactado al verla. El tiempo pareció detenerse. 15 años se condensaron en un segundo eterno, mientras sus miradas se encontraban en el reflejo del espejo. «Rosa», murmuró él, con una voz que mezclaba incredulidad y certeza. Ella no podía moverse, no podía respirar. Sentía que el corazón se le saldría del pecho. «Disculpe, señor», logró articular finalmente, bajando la mirada. «Ya terminé aquí. Con permiso». Intentó escabullirse, pero Arturo bloqueó suavemente la puerta. «¿Eres tú, verdad, Rosa María?» Ella asintió imperceptiblemente, sin atreverse a mirarlo. «¿Trabajas aquí todos estos años? ¿Has estado en la ciudad?» La confusión en su voz hizo que Rosa levantara la mirada, sorprendida. «Nunca me fui», respondió con un hilo de voz. «Siempre estuve aquí, esperando. Pero me dijeron que te habías ido, que habías perdido al bebé». Y Rosa dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «¿Quién te dijo eso?» «Mi padre. Dijo que te habían buscado para darme la noticia, pero ya te habías marchado de la ciudad». Rosa sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído durante 15 años se derrumbaba como un castillo de naipes. «Me mintieron», susurró Arturo, más para sí mismo que para ella. «Nos mintieron a los dos». La puerta del baño se abrió nuevamente, interrumpiendo el momento. Una ejecutiva entró y miró con extrañeza la escena. «Con permiso», dijo Rosa, aprovechando la distracción para escapar. «Rosa, espera», llamó Arturo. Pero ella ya había desaparecido por el pasillo. En el pequeño cuarto de servicio, Rosa intentaba controlar su respiración mientras doña Mercedes le ofrecía un vaso de agua. «Lo vi todo, hija. ¿Qué pasó?» «Me reconoció», susurró Rosa, y me dijo que creyó que yo había perdido al bebé, que me había ido». Mercedes asintió gravemente. «Te lo dije, los Montalvo manejan a todos como peones. ¿Pero por qué? ¿Por qué separarnos así?» Don Javier tenía grandes planes para su hijo. Una muchacha humilde con un embarazo no deseado no entraba en la ecuación. Mercedes hizo una pausa. «¿Y la señora Isabela? ¿Qué tiene que ver ella?» Ya estaba en el panorama entonces. Su padre era socio importante de don Javier, un matrimonio conveniente para ambas familias. Rosa se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué voy a hacer ahora, Meche? Dieguito está cada vez más cerca de Arturo. Si descubre la verdad siempre encuentra su camino, hija, siempre». Arturo pasó el resto del día encerrado en su oficina, cancelando todas sus reuniones. El encuentro con Rosa había desatado un torbellino de emociones y preguntas. Si ella nunca se fue, si el bebé no se perdió, entonces, ¿qué había pasado realmente?
Una sospecha comenzó a crecer en su mente, tan descabellada como aterradora. Tomó el expediente de Diego y observó nuevamente su fotografía. 15 años, nacido y criado por una madre soltera, sin padre registrado. No puede ser, murmuró, sintiendo que le faltaba el aire. Encendió su computadora y buscó en la base de datos de la empresa Rosa María Jiménez, personal de limpieza, contratada hace 3 años. Antes de eso, había trabajado para otras compañías de limpieza. Sus datos coincidían. Madre soltera de un hijo adolescente, con manos temblorosas. Ingresó al sistema escolar público y buscó el expediente académico de Diego. Su fecha de nacimiento hizo que el corazón le diera un vuelco. Exactamente 8 meses y medio después de su abrupta partida a España, se reclinó en su silla, aturdido por la magnitud de lo que empezaba a descubrir. Si sus sospechas eran ciertas, había perdido 15 años de la vida de su hijo, 15 años que nadie podría devolverle. El intercomunicador sonó, sacándolo de sus pensamientos. Licenciado, su padre está aquí. Dice que es urgente. Arturo respiró hondo, intentando componerse. Hazlo pasar. Don Javier entró con su habitual aire autoritario, pero Arturo notó algo distinto en sus ojos. ¿Era temor? Hijo, vengo a hablarte del programa de mentorías. Te escucho, respondió fríamente. Creo que deberías delegar esa responsabilidad. Tienes demasiado trabajo como director general para ocuparte personalmente de becarios. Arturo sostuvo la mirada de su padre. ¿Por qué el repentino interés en cómo administro mi tiempo? ¿Solo me preocupo por ti y por la empresa? ¿O te preocupa específicamente mi interés en Diego Hernández? Javier palideció ligeramente, confirmando las sospechas de Arturo. Esta mañana me encontré con Rosa María, dijo Arturo, observando cómo su padre se tensaba visiblemente. Una interesante coincidencia, ¿no crees? La mujer que supuestamente perdió a mi hijo y desapareció, trabajando en mi propia empresa. Arturo, debes entender que... ¿Qué debo entender, papá? ¿Que me mentiste? ¿Que nos separaste? ¿Que me has ocultado a mi propio hijo durante 15 años? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Finalmente, don Javier habló con voz derrotada. Todo lo hice por tu bien. Mi bien. Arturo se levantó, temblando de ira. ¿Te parece que vivir con este vacío ha sido por mi bien? Antes de que su padre pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Era Diego, sonriente e ignorante del drama que se desarrollaba ante sus ojos. Disculpen la interrupción. Me dijeron que podía pasar, dijo el muchacho, antes de notar la tensión en el ambiente. ¿Llego en mal momento? Arturo miró a su hijo, y luego a su padre. En sus ojos había una promesa silenciosa. Esto no ha terminado. Para nada, Diego, respondió, componiendo una sonrisa. Mi padre ya se iba. Don Javier observó al muchacho con una mezcla de emociones indescifrable. Asintió brevemente a Arturo y salió sin decir palabra. ¿Está todo bien?, preguntó Diego, confundido por la extraña escena. Sí, respondió Arturo, sintiendo que esa palabra nunca había contenido tanto significado. Ahora todo está empezando a estar bien. Isabela Montalvo observaba fijamente el informe que su investigador privado le había entregado esa mañana. Cada página confirmaba sus peores temores. La mujer de la limpieza, Rosa María Jiménez, era la misma que había mantenido un romance con Arturo 15 años atrás. Y Diego, el muchachito que tanto fascinaba a su marido, era casi con total certeza su hijo biológico. Las fechas coincidían perfectamente. Las fotografías antiguas que había conseguido el investigador no dejaban lugar a dudas. Era la misma mujer, solo que ahora llevaba 15 años de trabajo duro a cuestas. Un ruido la sobresaltó. Guardó precipitadamente los documentos en un cajón con llave y compuso su expresión. Señora, hay una mujer que insiste en verla, anunció la empleada desde la puerta. Dice que trabaja en el corporativo y que es urgente. ¿Dio su nombre? Rosa María Jiménez. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Cómo se atrevía esa mujer a presentarse en su casa? La audacia le resultaba casi admirable. Hazla pasar al estudio, ordenó, tras unos segundos de deliberación, y que nadie nos interrumpa. Rosa entró con paso inseguro al lujoso estudio. Vestía ropa sencilla pero limpia, y llevaba el pelo recogido en una cola de caballo que acentuaba sus facciones.
A pesar de los años y las circunstancias, Isabela tuvo que admitir para sí misma que seguía siendo una mujer hermosa, de una belleza natural que ningún dinero podía comprar. «Señora Montalvo, gracias por recibirme», comenzó Rosa, con una dignidad que sorprendió a Isabela. «¿A qué debo esta inesperada visita?», preguntó fríamente, sin ofrecerle asiento. Rosa permaneció de pie, con las manos entrelazadas pero la mirada firme. «Vengo a pedirle que me traslade a otro edificio. Puedo seguir trabajando para la empresa de limpieza, pero en otra sede». Isabela arqueó una ceja. «¿Y por qué habría de intervenir yo en asuntos del personal de mantenimiento? Porque usted sabe quién soy», respondió Rosa con sorprendente franqueza. «Y yo sé quién es usted, y ambas sabemos que es mejor para todos mantener distancia». Isabela sonrió con una mezcla de admiración y desdén. «Siéntate», ordenó, señalando un sillón. «Hablemos con claridad». Rosa tomó asiento, tensa pero decidida. «Ayer me encontré con Arturo», continuó. «Él no sabía que yo seguía en México. Le dijeron que había perdido al bebé y me había marchado. Una historia conveniente», comentó Isabela, sirviéndose una copa de vino sin ofrecer nada a su visitante. «Una mentira cruel», corrigió Rosa. «Nos robaron 15 años. Nos». Isabela saboreó la palabra. «Hablas como si todavía existiera un ustedes». «No vine a reclamar nada para mí», aclaró Rosa. «Solo quiero proteger a mi hijo». «¿Tu hijo? ¿Querrás decir el hijo de Arturo?». El golpe dio en el blanco. Rosa palideció, pero mantuvo la compostura. «Dieguito es mi vida entera. Lo he criado sola, sin ayuda de nadie. No necesitamos a Arturo ahora». Isabela dio un sorbo a su vino, estudiando a la mujer que tenía enfrente. Esta no era la reacción que esperaba. «¿Qué propones exactamente?». «Como le dije, un traslado a otro edificio. Mantendré a Dieguito lejos del programa de mentorías. Nadie tiene por qué enterarse de nada». Isabela dejó la copa sobre la mesa y la miró con fijeza. «¿Por qué haría yo eso, cuando podría simplemente despedirte? Porque despedirme llamaría la atención de Arturo. Especialmente ahora que me ha reconocido». «Inteligente», pensó Isabela, más de lo que aparentaba. «Hay otra opción», dijo después de un largo silencio. «Podría ofrecerte una cantidad considerable de dinero, lo suficiente para mudarte lejos, quizás a otra ciudad, para empezar una nueva vida». Rosa no pudo ocultar su sorpresa. «¿Me está ofreciendo dinero para desaparecer?». «Te estoy ofreciendo una oportunidad, Rosa María. Piénsalo bien. ¿Qué futuro le espera a tu hijo si se desata un escándalo? ¿Crees que la alta sociedad de México lo aceptará como el heredero bastardo de los Montalvo?». Rosa apretó los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. «No hable así de mi hijo. Es la realidad, querida, y ambas sabemos que en este mundo son personas como yo quienes dictan las reglas». Isabela sacó un talonario de cheques. «Digamos, 3 millones de pesos, lo suficiente para un nuevo comienzo. Lejos de aquí». Rosa se levantó, temblando ligeramente. «No sé qué clase de persona cree que soy, señora, pero mi dignidad y la felicidad de mi hijo no tienen precio». Se dirigió hacia la puerta, pero las siguientes palabras de Isabela la detuvieron. «Si te vas sin aceptar mi oferta, me aseguraré de que tu hijo nunca ponga un pie en la universidad. Un simple rumor sobre antecedentes criminales, una acusación fabricada, y su brillante futuro se evaporará». Rosa se giró, con el rostro transformado por una mezcla de horror e indignación. «No se atrevería. No me conoces, Rosa María. No tienes idea de lo que soy capaz por proteger lo que es mío». Ambas mujeres se sostuvieron la mirada, en un duelo silencioso que parecía contener 15 años de historias no contadas. «Tienes hasta mañana para decidir», concluyó Isabela. «Tu hijo o mi marido, no puedes tener a ambos en tu vida». En el corporativo Montalvo, Arturo revisaba distraídamente algunos documentos, mientras su mente seguía dando vueltas al descubrimiento del día anterior. Diego era su hijo. No tenía pruebas concretas aún, pero su corazón lo sabía. «Licenciado, su esposa está al teléfono», anunció su secretaria por el intercomunicador. «Dile que estoy en una reunión», respondió, sin ánimos para hablar con Isabela. «Insiste en que es urgente». Arturo suspiró y tomó el teléfono. «¿Qué sucede? Tu padre acaba de llamar. Parece que tuvo una especie de ataque cardíaco. Está en el Hospital Ángeles». Arturo sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo, era su padre.
Voy para allá. Al llegar al hospital, encontró a su madre en la sala de espera, con el rostro desencajado. ¿Cómo está?, preguntó, abrazándola. Estable, por ahora, pero el doctor dice que fue una advertencia seria. Los ojos de Carmen Montalvo se llenaron de lágrimas. Después de que regresó de verte ayer, empezó a sentirse mal. Discutimos porque... Se interrumpió, como si temiera decir demasiado. ¿Por qué, mamá? Carmen desvió la mirada. Tu padre hizo cosas terribles, Arturo. Por ambición, por orgullo. Arturo sintió un escalofrío. ¿Estaría su madre confirmando indirectamente sus sospechas? ¿Qué cosas? Exactamente. Antes de que Carmen pudiera responder, Isabela apareció por el pasillo. Cariño, vine en cuanto pude. Abrazó a Arturo con demasiada fuerza, interrumpiendo efectivamente la conversación. ¿Cómo está don Javier, suegra? El doctor dice que necesitará reposo absoluto, respondió Carmen, visiblemente incómoda con la presencia de su nuera. El médico se acercó en ese momento, informándoles que solo podía pasar una persona a ver al paciente brevemente. Ve tú, mamá, indicó Arturo. Iré después. Cuando Carmen se alejó, Arturo sintió que Isabela lo observaba con una intensidad inquietante. Te noté muy alterado ayer, comentó ella. ¿Sucedió algo en la oficina? Nada importante, mintió. Solo el estrés habitual. ¿Y cómo va ese programa de mentorías? ¿Sigues tan involucrado con el muchachito ese? Arturo la miró con suspicacia. El tono de Isabela contenía algo más que simple curiosidad. Diego tiene un potencial extraordinario, respondió cautelosamente. Solo recuerda que es el hijo de una empleada de limpieza, dijo Isabela con desdén. No conviene involucrarse demasiado con gente así. Algo en aquellas palabras encendió una alarma en Arturo. ¿Cómo sabes que su madre trabaja en la limpieza? Nunca te lo mencioné. Isabela palideció momentáneamente, pero se recuperó con rapidez. Debiste mencionarlo en algún momento, o quizás lo leí en su expediente, pero Arturo sabía que no era así. Comenzaba a ver el tablero completo, y el papel de Isabela en él era cada vez más sospechoso. Esa noche, mientras Rosa preparaba la cena, Dieguito no dejaba de hablar entusiasmado sobre su día en el corporativo, y entonces el licenciado Montalvo me preguntó mi opinión sobre el proyecto de expansión. ¿Te imaginas, amá? Mi opinión, como si yo fuera un ejecutivo más. Rosa intentaba sonreír, pero cada mención de Arturo era como una daga en su corazón. Me alegro mucho, hijo. Dieguito dejó su entusiasmo momentáneamente y la miró con seriedad. Amá, ¿estás bien? ¿Te noto preocupada últimamente? Solo estoy cansada. De verdad, porque estaba pensando... El muchacho dudó un momento. El licenciado Montalvo me preguntó si te gustaría visitar la empresa. Dijo que le gustaría conocer a la mamá que crió a un hijo tan inteligente. Rosa se quedó inmóvil, con el cucharón suspendido sobre la olla de sopa. ¿Él dijo eso? Sí. ¿No es un detallazo? La mayoría de los jefes ni siquiera notan al personal de limpieza, y él quiere conocer a la mamá de un simple becario. Rosa tragó saliva. Arturo estaba tendiendo puentes hacia ella y hacia su hijo, pero la amenaza de Isabela se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. Quizás en otra ocasión, mi amor. Ahora tengo mucho trabajo. La decepción en el rostro de Dieguito fue como un puñal. Estaba entre la espada y la pared, la felicidad inmediata de su hijo o su seguridad futura. Esa noche, mientras Dieguito dormía, Rosa sacó nuevamente la vieja fotografía de ella, y Arturo, el destino, que los había separado con tanta crueldad 15 años atrás, ahora parecía empeñado en reunirlos, pero a veces, el destino necesitaba una pequeña ayuda. Con decisión, tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado esa mañana. Licenciado Montalvo, soy Rosa María, necesitamos hablar. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas caídas, mientras Arturo esperaba en la cafetería acordada. Era un lugar modesto en la colonia Roma, lo suficientemente anónimo para que nadie reconociera al poderoso CEO de Corporativo Montalvo sentado en un rincón, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Gracias por venir, dijo Rosa al sentarse frente a él, aún con el uniforme gris de la empresa de limpieza. No podría estar en ningún otro lugar, respondió Arturo, mirándola como quien contempla un espejismo. 15 años, Rosa, toda una vida. Un silencio cargado de preguntas y reproches contenidos se instaló entre ellos. Finalmente,
Rosa habló. Dieguito es tu hijo, Arturo. Aunque lo sospechaba, escucharlo de sus labios fue como recibir un golpe físico. Arturo cerró los ojos, intentando procesar la magnitud de aquella verdad. Lo supe desde que lo vi, murmuró. Hay algo en él, algo que reconocí sin entender por qué. Tiene tus ojos, tu forma de fruncir el ceño cuando piensa, dijo Rosa con voz suave. Y tu inteligencia es brillante, Arturo. A pesar de todas las carencias, siempre has sido el mejor de su clase. ¿Por qué no me buscaste? La pregunta contenía 15 años de ausencia. Rosa lo miró con incredulidad. Te escribí decenas de cartas. Te conté del embarazo. Te rogué que volvieras, o al menos que respondieras. Arturo negó con la cabeza, aturdido. Nunca recibí ninguna carta tuya. Me dijeron que habías perdido al bebé, que habías desaparecido. ¿Quién te dijo eso? Mi padre y yo. Le creí. Las piezas comenzaban a encajar. La repentina enfermedad de su madre, que resultó ser menos grave de lo que inicialmente le habían hecho creer. El viaje precipitado a España, la insistencia de su padre en que olvidara a Rosa. Nos mintieron a ambos, concluyó Arturo, con una mezcla de rabia y dolor. Rosa asintió lentamente. Tu esposa vino a verme. ¿Isabela? ¿Cuándo? Ayer. Me ofreció dinero para desaparecer con Dieguito. Arturo sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Qué estás diciendo? Ella sabe todo, Arturo. Creo que lo ha sabido desde el principio. Me amenazó. Dijo que arruinaría el futuro de Dieguito si no aceptaba irme. Las manos de Arturo temblaron ligeramente. La traición se extendía más allá de lo que había imaginado. Todo este tiempo he vivido rodeado de mentiras, y yo criando a tu hijo con la creencia de que nos habías abandonado, añadió Rosa sin reproche, solo constatando un hecho. Necesito conocerlo, Rosa, no como el licenciado Montalvo, sino como su padre. Rosa negó con la cabeza. No es tan simple. Dieguito ha crecido sin una figura paterna. No puedes aparecer de repente y pretender ocupar ese lugar. No pretendo borrar 15 años de ausencia, respondió Arturo, pero tengo derecho a formar parte de su vida, y él tiene derecho a conocer la verdad. ¿Y qué hay de tu esposa, de tu familia? Un escándalo así podría destrozar todo lo que has construido. Arturo la miró directamente a los ojos, con una determinación que Rosa recordaba bien de su juventud. Ya me han robado 15 años con mi hijo. No permitiré que me roben ni un día más. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la biblioteca en la mansión Montalvo. Arturo había pasado la noche revisando cajas antiguas, documentos familiares, fotografías. Buscaba respuestas, pruebas, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. La casa dormía en silencio. Su madre descansaba, agotada tras días cuidando a don Javier en el hospital. Isabela, afortunadamente, había decidido quedarse en el departamento de Polanco. Mientras revisaba una caja de viejos álbumes, un sobre cayó al suelo. Era amarillento, con manchas de humedad, como si hubiera estado guardado por años. Al abrirlo, Arturo sintió que el corazón se le detenía. Eran cartas, las cartas de Rosa, con manos temblorosas. Comenzó a leerlas una tras otra. Las primeras hablaban de amor, de añoranza. Luego venían las noticias del embarazo, la desesperación por no recibir respuesta, las súplicas para que regresara. La última carta, fechada 7 meses después de su partida, contenía una ecografía, el primer retrato de su hijo. Arturo no pudo contener las lágrimas. La evidencia de la traición familiar era abrumadora. Habían interceptado la correspondencia, habían mentido deliberadamente, habían conspirado para mantener separada a una familia. Sabía que algún día las encontrarías. Arturo se giró sobresaltado. Su madre estaba en la puerta de la biblioteca, con una bata sobre el camisón y el rostro marcado por años de culpa silenciosa. ¿Tú sabías de esto? La pregunta era casi una acusación. Carmen Montalvo asintió lentamente, con ojos húmedos. Tu padre las escondió, yo. Intenté disuadirlo, pero ya conoces a Javier. Cuando toma una decisión, ¿por qué, mamá? ¿Por qué destruir así mi vida, la vida de mi hijo? Carmen se acercó tímidamente. Tu padre tenía grandes planes para ti. La fusión con las empresas de los Herrera dependía de tu matrimonio con Isabela. Un hijo ilegítimo con una muchacha de clase baja habría arruinado todo. Y tú permitiste eso.
Permitiste que me arrebataran a mi hijo. Carmen bajó la mirada, incapaz de sostener el reproche en los ojos de Arturo. Fue cobarde y me he arrepentido cada día desde entonces, cuando supe del muchacho en el programa de mentorías, cuando vi su fotografía. Su voz se quebró. Es idéntico a ti a su edad, Arturo. Supe que era mi nieto. Arturo guardó las cartas en su maletín, junto con la ecografía, documentos que probaban una traición de 15 años. Esto no se quedará así, dijo con voz firme. Voy a reconocer a mi hijo, y todos ustedes tendrán que afrontar lo que hicieron. En el hospital, don Javier Montalvo recibía con sorpresa la visita de Isabela. ¿Qué haces aquí tan temprano, querida? ¿Dónde está Arturo? Isabela cerró la puerta con cuidado. Arturo no sabe que estoy aquí. Tenemos que hablar, suegro. Las cosas se están complicando. El anciano la miró con suspicacia. ¿A qué te refieres? Rosa María sigue trabajando en el corporativo. Y su hijo, el hijo de Arturo, cada día está más cerca de él. Don Javier intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho lo obligó a recostarse nuevamente. Imposible. Pagué para que desapareciera. Pues evidentemente no fue suficiente, replicó Isabela con frialdad. He intentado sobornarla de nuevo, pero se negó. Es más terca de lo que pensábamos. ¿Arturo sabe algo? Sospecha. No tengo pruebas, pero creo que ya se han encontrado. Don Javier golpeó la cama con impotencia. Todo por lo que trabajé, por lo que sacrifiqué tanto, arruinado por una simple empleada de limpieza. Aún podemos resolver esto, dijo Isabela, acercándose. Pero necesitamos actuar rápido. El muchacho es el eslabón débil. ¿Qué sugieres? Si logramos que el chico caiga en desgracia ante Arturo, Rosa no tendrá más remedio que alejarlo. Tengo un plan, pero necesito tu ayuda. Esa tarde, mientras limpiaba las oficinas del piso 48, Rosa sintió que alguien la observaba. Al volverse, descubrió a una señora mayor que la miraba fijamente. «Tú eres Rosa María, ¿verdad?», preguntó doña Carmen Montalvo, con voz temblorosa. Rosa asintió, reconociéndola de inmediato aunque nunca habían hablado. «Señora Montalvo». «No, por favor, no digas nada», interrumpió Carmen. Solo quería conocerte, ver a la mujer que mi hijo amó, la madre de mi nieto». Rosa se quedó sin palabras. De todas las personas involucradas en esta historia, jamás esperó este encuentro. «Arturo encontró tus cartas», continuó Carmen. «Sabe toda la verdad ahora. ¿Toda la verdad? Que interceptamos su correspondencia, que te mantuvimos alejada, que le mentimos sobre el bebé». Carmen hizo una pausa, visiblemente afectada. «He vivido con ese peso durante 15 años, viendo a mi hijo marchitarse en un matrimonio sin amor, construyendo una vida vacía». Rosa no sabía qué decir. Toda una vida odiando a esta familia. Y ahora veía a una mujer quebrada por el remordimiento. «Su nieto se llama Diego», dijo finalmente. «Pero todos lo llaman Dieguito. Es un muchacho extraordinario». Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿Podrías mostrarme una fotografía?» Rosa dudó un momento, pero luego sacó su teléfono y le mostró una imagen reciente de Dieguito, sonriente con su uniforme escolar. «Dios mío», susurró Carmen, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Es idéntico a Arturo». En ese momento, Rosa sintió que algo cambiaba dentro de ella. La muralla de rencor que había construido comenzaba a agrietarse. «No puedo cambiar el pasado», dijo Carmen devolviéndole el teléfono. «Pero quizás podamos construir un futuro diferente, por el bien de ese muchacho que no tiene la culpa de nuestros errores». Mientras Carmen se alejaba por el pasillo, Rosa se preguntó si sería posible sanar tantos años de dolor, si habría espacio para el perdón en esta historia truncada. El destino, que por tanto tiempo había jugado en su contra, parecía ahora darle una oportunidad, pero Rosa sabía que la partida aún no terminaba, y el siguiente movimiento prometía ser el más peligroso de todos. El viernes por la mañana, el corporativo Montalvo bullía con actividad. En la sala de juntas del piso 50, ejecutivos de traje impecable preparaban sus presentaciones, mientras asistentes servían café y disponían carpetas sobre la mesa de caoba. Era el día de la reunión trimestral, donde se revisarían los proyectos estratégicos de la empresa. Para Dieguito, que esperaba nervioso en un rincón con su mejor camisa y el cabello cuidadosamente peinado, era la oportunidad de su vida.
El licenciado Montalvo, cumpliendo su promesa, lo había invitado a presenciar la reunión como observador, un privilegio que ningún otro estudiante del programa había recibido. ¿Nervioso?, le preguntó Arturo, acercándose con una sonrisa. Un poco, admitió el muchacho. Es mi primera vez en una reunión de verdad. Arturo sentía una emoción indescriptible al ver a su hijo, preparándose para dar sus primeros pasos en el mundo empresarial que tanto le apasionaba. Quería abrazarlo, contarle toda la verdad, recuperar cada segundo perdido, pero había prometido a Rosa proceder con cautela. Lo harás bien, le aseguró, reprimiendo el impulso de revolverle el cabello como había visto a Rosa hacer tantas veces. Solo observa, aprende, y si tienes alguna idea brillante, no dudes en compartirla. Los ojos de Dieguito brillaron con admiración y gratitud. Gracias por esta oportunidad, licenciado. No sé por qué es tan bueno conmigo, pero le prometo que no lo defraudaré. Arturo sintió un nudo en la garganta. Si tan solo supiera. La reunión comenzó puntualmente a las 10. Dieguito observaba todo con fascinación desde un asiento discreto en una esquina. Los ejecutivos presentaban sus informes, discutían estrategias, debatían números. Para la mayoría, el muchachito era invisible, pero Arturo lo incluía discretamente, explicándole términos técnicos en voz baja, pidiendo su opinión ocasionalmente. A media mañana, durante un receso, Arturo notó que Dieguito miraba su teléfono con preocupación. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, es solo que mi mamá no contesta. Siempre me responde los mensajes, aunque esté trabajando. Seguramente está ocupada, lo tranquilizó Arturo, aunque un presentimiento inquietante comenzó a formarse en su mente. La puerta de la sala se abrió repentinamente. Isabela entró, elegante como siempre, seguida por el jefe de seguridad de la empresa. Lamento interrumpir, dijo con una sonrisa tensa, pero ha surgido una situación que requiere atención inmediata. Todos los ejecutivos guardaron silencio. Isabela rara vez intervenía en asuntos operativos. Se ha reportado el robo de un dispositivo electrónico del Departamento de Desarrollo, una tablet que contenía información confidencial sobre nuestro nuevo proyecto. Murmullos preocupados recorrieron la sala. El proyecto en cuestión representaba una inversión millonaria. Afortunadamente, continuó Isabela, nuestro sistema de seguridad ha identificado al responsable. Hizo un gesto al jefe de seguridad, quien proyectó un video en la pantalla. Las imágenes mostraban a un joven que entraba al laboratorio de desarrollo, miraba a su alrededor nerviosamente y metía algo en su mochila antes de salir. Arturo sintió que la sangre se le helaba en las venas. El joven era Dieguito. Como pueden ver, prosiguió Isabela, con falsa tristeza, el participante del programa de mentorías, Diego Hernández, ha abusado de la confianza que le brindamos. Todas las miradas se volvieron hacia Dieguito, quien palideció completamente. «Yo no robé nada», exclamó, poniéndose de pie. «Nunca he estado en ese laboratorio. Las imágenes hablan por sí solas», sentenció el jefe de seguridad. «Además, encontramos esto en su casillero». Mostró una bolsa de plástico que contenía la tablet supuestamente robada. «Eso es mentira». Dieguito miró desesperadamente a Arturo. «Licenciado, le juro que yo no hice nada de esto». Arturo observaba la escena con una mezcla de incredulidad y sospecha creciente. Algo no encajaba. ¿Cuándo ocurrió supuestamente el robo?, preguntó con voz controlada. «Ayer por la tarde», respondió el jefe de seguridad. «Imposible», dijo Arturo. «Diego estuvo conmigo toda la tarde, revisando proyecciones financieras en mi oficina». Isabela pareció momentáneamente descolocada. «Las imágenes son claras, Arturo. Quiero ver ese video más despacio», exigió, acercándose a la pantalla. «Y quiero saber quién reportó el robo y cuándo». El jefe de seguridad intercambió una mirada incómoda con Isabela. Fue su esposa quien notificó la desaparición del dispositivo esta mañana. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Los ejecutivos comenzaron a sentirse incómodos, conscientes de que estaban presenciando algo más que una simple acusación de robo. «¿Dónde está la madre del muchacho?», preguntó Arturo. Con una sospecha cada vez más firme. «No se ha presentado a trabajar hoy», respondió Isabela, sosteniendo su mirada con frialdad. «Curiosamente, quiero hablar con doña Mercedes», exigió Arturo, la supervisora del personal de limpieza. «No creo que sea necesario involucrar a más personas en este asunto tan delicado»,
intentó intervenir Isabela. Al contrario, replicó Arturo, con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Si vamos a acusar a un joven de robo frente a toda la directiva, necesitamos estar completamente seguros. Dieguito permanecía de pie, paralizado por la confusión y el miedo. Sus ojos, idénticos a los de Arturo, se llenaron de lágrimas contenidas. «Yo no robé nada», repitió con la voz quebrada. «Mi mamá me ha enseñado que la honestidad es lo más importante. Tu madre», dijo Isabela con desdén apenas disimulado, «una simple empleada de limpieza». Algo se rompió dentro de Arturo al escuchar el desprecio en la voz de Isabela. 15 años de mentiras, manipulaciones y desprecios culminaban en este momento. «Suficiente», dijo con una voz que nadie en esa sala había escuchado jamás. «Señores, esta reunión queda suspendida temporalmente. Les ruego nos disculpen». Los ejecutivos comenzaron a retirarse, confundidos pero intrigados. Cuando solo quedaron Arturo, Dieguito, Isabela y el jefe de seguridad, la puerta volvió a abrirse. Era doña Mercedes, seguida por Rosa María. Esta última lucía despeinada y agitada, como si hubiera corrido para llegar. «¡Dieguito!», exclamó al ver a su hijo. «¿Estás bien?». El muchacho corrió hacia ella. «Amá, me están acusando de robar una tablet, pero yo no hice nada». Rosa miró a Arturo, luego a Isabela y finalmente al jefe de seguridad. «¿Qué está pasando aquí?». «Su hijo ha sido sorprendido robando propiedad de la empresa», explicó Isabela con falsa formalidad. «Eso es imposible», intervino doña Mercedes. «El muchacho estaba conmigo ayer a la hora que dicen, ayudándome a cargar las cajas de suministros porque mi espalda me estaba matando». Arturo miró a la anciana con gratitud. Luego se dirigió al jefe de seguridad. «Quiero ver ese video nuevamente, despacio, cuadro por cuadro». El hombre obedeció, visiblemente incómodo. Al reproducir la grabación a velocidad reducida, todos pudieron apreciar lo que Arturo ya sospechaba. El rostro del supuesto ladrón nunca se veía claramente. La iluminación, el ángulo, todo parecía deliberadamente dispuesto para dificultar la identificación. «Este no es Diego», afirmó Arturo, «pero sí alguien que quería que lo pareciera». Se volvió hacia Isabela, cuyos ojos ahora reflejaban un pánico creciente. «¿Hasta dónde estabas dispuesta a llegar, Isabela? ¿Destruir la vida de un adolescente inocente? ¿Todo para mantener tu mentira?». «No sé de qué estás hablando», intentó defenderse ella. «Hablo de 15 años de engaños, de separar a un padre de su hijo, de conspirar con mi familia para destruir vidas inocentes». Un jadeo colectivo llenó la sala. Rosa cubrió la boca de Dieguito con su mano, pero era demasiado tarde. El muchacho miraba a Arturo con los ojos desorbitados, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué está diciendo?», logró articular. Arturo se acercó lentamente a él, con los ojos húmedos. «Diego», dijo con voz temblorosa, «yo soy tu padre». El tiempo pareció detenerse. Dieguito miró a su madre, buscando una negación, un desmentido, pero solo encontró lágrimas silenciosas que confirmaban la verdad. «No», susurró, retrocediendo. «No es cierto. Mi papá nos abandonó. Nunca le importamos». «Eso es lo que me hicieron creer», respondió Arturo. «Lo que nos hicieron creer a ambos». Rosa finalmente intervino, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Es verdad, mi amor. Tu padre nunca supo de ti. Le dijeron que te había perdido, que me había ido». Dieguito la miró como si fuera una extraña. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías quién era él y no me dijiste nada?». «Lo reconocí cuando regresó a México», admitió Rosa. «Pero tenía miedo, hijo. Miedo de que te lastimaran, de que te rechazaran. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así?». La voz de Dieguito se quebró. «Toda mi vida queriendo conocer a mi padre, y resultó que estaba ahí, frente a mí». Sin decir más, el muchacho salió corriendo de la sala. «Dieguito, espera», gritó Rosa. Pero él ya había desaparecido por el pasillo. Arturo hizo ademán de seguirlo, pero Rosa lo detuvo. «Déjalo, necesita tiempo para asimilarlo». Se volvieron hacia Isabela, que permanecía inmóvil, como una estatua de hielo agrietándose lentamente. «Ha sido demasiado lejos esta vez», dijo Arturo con frialdad. «Intentar arruinar la vida de mi hijo es algo que nunca te perdonaré. Todo lo que hice fue proteger nuestro matrimonio.
respondió Isabela, abandonando finalmente la farsa. ¿Crees que no supe desde el principio quién era esa mujer? Tu padre me lo contó todo antes de casarnos. Era parte del trato. ¿Qué trato?, preguntó Arturo, aunque ya intuía la respuesta. La fusión con las empresas de mi padre, tu apellido a cambio de nuestro capital. Isabela soltó una risa amarga. Un matrimonio de conveniencia, avalado por ambas familias. Te equivocas en una cosa, dijo Arturo. Nunca fue nuestro matrimonio. Fue una prisión construida con mentiras. Sin decir más, tomó a Rosa de la mano y salieron juntos a buscar a su hijo, dejando tras de sí los escombros de 15 años de engaños. La lluvia caía inmisericorde sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo llorara por los secretos revelados. Arturo y Rosa corrían por los pasillos del corporativo Montalvo, buscando desesperadamente a Dieguito. Preguntaron a guardias de seguridad, revisaron baños, escaleras de emergencia, la cafetería. ¿Dónde podría haber ido?, preguntó Arturo, pasándose la mano por el cabello empapado de sudor. Rosa lo miró con ojos húmedos, pero firmes. Conozco a mi hijo. Cuando está confundido o dolido, busca altura, un lugar donde pueda ver el horizonte. La azotea, murmuró Arturo, y sin más palabras, ambos se dirigieron al último piso del edificio. Mientras tanto, en la sala de juntas, Isabela permanecía inmóvil, como una estatua de hielo comenzando a derretirse bajo el calor de la verdad expuesta. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio sepulcral. ¿Qué ha pasado? La voz de don Javier Montalvo sonaba débil desde su cama de hospital. Todo se ha derrumbado, respondió ella mecánicamente. Arturo sabe la verdad, el chico también. Un silencio pesado precedió a la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? Isabela observó por la ventana la ciudad gris bajo la lluvia. Ahora nos preparamos para la guerra, suegro, porque Arturo no nos perdonará jamás. En la azotea, protegido apenas por un pequeño techado junto a los tanques de agua, Dieguito contemplaba la ciudad empapada. Su cuerpo temblaba, no por el frío de la lluvia que lo había alcanzado, sino por el terremoto emocional que acababa de vivir. Todo fue mentira, susurraba para sí mismo, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Toda mi vida fue una mentira. Escuchó la puerta abrirse tras él, pero no se volvió. Sabía quiénes eran. Hijo. La voz de Rosa sonaba quebrada, suplicante. No quiero hablar contigo, mamá, ni contigo, añadió, dirigiéndose a Arturo sin mirarlo. Los dos me mintieron. Rosa dio un paso hacia él, pero Arturo la detuvo suavemente, con un gesto silencioso. Le indicó que quizás era mejor darle espacio. No es tan simple, Dieguito, dijo Rosa, manteniéndose a distancia. Creí que tu padre nos había abandonado. Me dijeron que se había ido a España sabiendo de mi embarazo, que no quería saber nada de nosotros. ¿Y por qué no me dijiste la verdad cuando lo reconociste? ¿Por qué seguir mintiéndome? Porque tenía miedo, confesó Rosa. Miedo de perderte, de que prefirieras su mundo al nuestro, miedo de que te lastimaran como me lastimaron a mí. Dieguito finalmente se volvió, con una expresión de dolor e ira que les partió el alma a ambos. ¿Y tú?, preguntó mirando a Arturo. ¿Qué excusa tienes? ¿Desde cuándo sospechabas que era tu hijo? Arturo respiró profundo, sintiendo el peso de la pregunta. Desde el primer día sentí algo especial contigo, una conexión que no podía explicar, pero solo tuve certeza hace unos días. Te juro que si lo hubiera sabido antes, habría movido cielo y tierra para encontrarte. ¿Y ahora qué? La pregunta de Dieguito flotó entre ellos, tan pesada como la lluvia que caía. ¿Pretendes aparecer después de 15 años y hacerte el papá? ¿Crees que puedes reemplazar todas las veces que te necesité? Arturo sintió cada palabra como una puñalada, pero sabía que su hijo tenía todo el derecho de sentirse así. No, respondió con honestidad. No pretendo borrar 15 años de ausencia. Solo quiero la oportunidad de ser parte de tu vida, si me lo permites, no como reemplazo de lo que no tuviste, sino como una adición a lo que ya eres. Algo en la humildad de aquellas palabras pareció tocar a Dieguito. ¿Y qué pasará con ella, con tu esposa?, preguntó, recordando la frialdad en los ojos de Isabela. Isabela y yo hace tiempo que solo compartimos un apellido, respondió Arturo. Lo que ha hecho hoy, intentar destruir tu futuro con una acusación falsa, es imperdonable. Fue ella quien los separó.
Intervino una voz desde la puerta de la azotea. Los tres se volvieron sorprendidos. Doña Mercedes los observaba, empapada por la lluvia, sosteniendo un paraguas inútil contra el viento. «Disculpen que me meta donde no me llaman», continuó la anciana acercándose. «Pero hay cosas que deben saberse». «¿De qué habla doña Meche?», preguntó Rosa. «Yo trabajaba en casa de los Montalvo cuando todo sucedió», explicó. La señora Isabela ya estaba en la jugada entonces. Su padre quería la fusión con Corporativo Montalvo a toda costa, y ella siempre quiso el estatus que le daba el apellido. Mercedes hizo una pausa, mirando directamente a Dieguito. Fue ella quien encontró las primeras cartas de tu madre, ella quien alertó a don Javier. Entre los dos planearon todo: el viaje repentino a España, la mentira sobre el embarazo perdido. Arturo sintió que le faltaba el aire. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó. «Porque me usaron para entregarte las mentiras», confesó Mercedes con vergüenza evidente. «Don Javier me pagó para que te dijera que Rosa había perdido al bebé y había desaparecido. Me amenazó con dejar a mi familia en la calle si no cooperaba». Lágrimas rodaban por las mejillas arrugadas de la anciana. «He vivido con esa culpa 15 años. Cuando vi a Rosa entrar a trabajar al corporativo, supe que era una señal, una oportunidad de enmendar mi error». Los cuatro quedaron en silencio, solo interrumpido por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico. «Yo también les mentí», dijo finalmente Dieguito, con voz más serena. «Cuando me inscribí en el programa de mentorías, ya sabía quién eras». Rosa lo miró atónita. «¿Qué dices?». «Encontré la foto vieja, la que guardas en tu caja de zapatos», confesó el muchacho. «Reconocí al licenciado Montalvo de un artículo en internet. Por eso insistí tanto en participar en el programa. Quería conocerlo, saber qué clase de hombre había abandonado a mi madre». Arturo dio un paso hacia su hijo, conmovido por la revelación. «¿Y qué descubriste?». «Que eras distinto a como te imaginaba», respondió Dieguito, con lágrimas contenidas. «No eras el monstruo egoísta que había construido en mi mente. Eres alguien que podría haber sido un buen padre». Aquellas palabras, dichas con la honestidad descarnada de la adolescencia, atravesaron a Arturo como un rayo de luz. «Todavía puedo intentar serlo», dijo, extendiendo tímidamente su mano. «Si me das la oportunidad». Dieguito miró la mano extendida, luego a su madre, cuyo rostro reflejaba un silencioso permiso. Finalmente, con un movimiento que pareció contener 15 años de espera, estrechó la mano de su padre. «No te prometo nada», advirtió, con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo que era pura Rosa María. «Pero podemos intentarlo». En ese momento, el teléfono de Arturo sonó con insistencia. Al ver el número, su expresión se ensombreció. «Es del hospital, mi padre», respondió rápidamente. Escuchando con atención, su rostro pasó de la preocupación a la sorpresa. «Vamos para allá», dijo finalmente, colgando. «¿Qué sucede?», preguntó Rosa. «Mi padre ha sufrido otro episodio cardíaco, más grave que el anterior. Está pidiendo vernos. A los tres». Dieguito miró a su madre, luego a Arturo. «A mí también. ¿Por qué querría verme?». «No lo sé», respondió Arturo con sinceridad. «Pero dijo que es importante, que hay cosas que debe confesar antes de que sea tarde». Rosa tomó la mano de su hijo. «No tienes que ir si no quieres». Dieguito permaneció en silencio unos segundos, reflexionando. «Iré», decidió finalmente. «Quiero mirar a los ojos al hombre que nos separó. Quiero saber por qué». Mientras descendían en el elevador, un silencio cargado de emociones los envolvía. No eran una familia, al menos no todavía, pero por primera vez en 15 años, los tres compartían un mismo espacio. Unidos por lazos que comenzaban a reconectarse, en el lobby del edificio, se encontraron con Carmen Montalvo, que los esperaba con expresión angustiada. «Arturo, gracias a Dios, he intentado localizarte desde que me llamaron del hospital». Su mirada se posó en Dieguito, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú debes ser Diego», dijo con voz temblorosa. «Mi nieto». El muchacho, incómodo pero intrigado, asintió levemente. «Vamos, madre», intervino Arturo. «Papá nos espera». Mientras salían hacia el estacionamiento, Rosa notó una figura observándolos desde el mezzanine. Isabela,
con el rostro contraído por la ira y la humillación. Sus miradas se cruzaron brevemente, en un duelo silencioso que contenía toda la historia de sus vidas entrelazadas. Pero Rosa ya no sentía miedo. Por primera vez en 15 años, la verdad estaba de su lado. La lluvia había amainado cuando subieron al auto de Arturo. Gotas de agua resbalaban por los cristales, distorsionando la imagen de la ciudad que dejaban atrás. Adelante los esperaba un encuentro con el pasado, una confrontación necesaria antes de poder comenzar a construir un futuro conjunto. ¿Estás listo?, preguntó Rosa a Dieguito, apretando suavemente su mano. No, respondió él con honestidad, pero vamos de todos modos. Y así, esta extraña comitiva avanzó hacia el Hospital Ángeles, donde el arquitecto de su separación aguardaba, quizás para ofrecer respuestas, quizás para pedir un perdón que parecía imposible de otorgar. El Hospital Ángeles emanaba ese característico aroma antiséptico que parece común a todos los hospitales del mundo. En la sala de espera del área de cardiología, Carmen Montalvo retorcía nerviosamente un pañuelo entre sus manos mientras explicaba la situación. El doctor dice que este segundo episodio ha sido mucho más grave. Han logrado estabilizarlo, pero su voz se quebró. No saben cuánto tiempo más resistirá su corazón. Arturo asintió gravemente. Procesando la información, a su lado, Dieguito permanecía en silencio, con una expresión indescifrable. Rosa, consciente de lo incómodo que debía sentirse su hijo, le tomó discretamente la mano. ¿Por qué quiere vernos?, preguntó finalmente el muchacho. A mí ni siquiera me conoce. Carmen lo miró con ojos húmedos. Te conoce más de lo que crees, respondió enigmáticamente. Javier nunca ha sido un hombre de palabras amables o gestos afectuosos, pero ha seguido tu vida desde lejos. Antes de que pudieran preguntar más, una enfermera se acercó. Familia Montalvo, pueden pasar ahora. El paciente está consciente. Pero por favor, no lo alteren. Su condición es frágil. Los 4 se dirigieron a la habitación privada. Al entrar, la imagen de don Javier Montalvo postrado en la cama resultaba impactante. El hombre que durante décadas había manejado los hilos del poder empresarial mexicano con mano de hierro parecía ahora disminuido, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su debilitado corazón. «Acérquense», pidió con voz apenas audible. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de la enfermedad, recorrieron los rostros uno a uno, deteniéndose finalmente en Dieguito. «Así que este es mi nieto». El muchacho se tensó visiblemente, pero sostuvo la mirada del anciano sin titubear. «Los médicos dicen que mi corazón está fallando», continuó don Javier. «Ironía divina, supongo, que el órgano que menos usé en vida sea el que finalmente me traicione». «Papá, deberías descansar», intervino Arturo. «No, necesito hablar ahora, porque quizás no tenga otra oportunidad». Don Javier hizo un esfuerzo por incorporarse ligeramente. «He cometido muchos errores en mi vida. He lastimado a personas que no lo merecían, todo en nombre del éxito, del legado familiar». Sus ojos se posaron en Rosa. «A ti te hice el mayor daño. Te separé del hombre que amabas. Intenté comprarte para que desaparecieras con mi nieto». «¿Por qué?», preguntó Rosa, con una calma que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «¿Por qué destruir así nuestras vidas? Porque venías de otro mundo, uno que yo despreciaba, porque pensé que arruinarías el futuro brillante que había planeado para mi hijo». Don Javier tosió dolorosamente. «Y porque Isabela y su padre me ofrecieron una fusión que duplicaría el valor de nuestra empresa. Un matrimonio arreglado, como en los viejos tiempos». «¿Isabela sabía todo desde el principio?», preguntó Arturo, aunque ya conocía la respuesta. «Fue ella quien encontró las primeras cartas, quien propuso el plan para mantenerte alejado de México hasta que fuera demasiado tarde». Don Javier miró a su hijo con una tristeza que nunca antes había mostrado. «Y yo acepté, creyendo que hacía lo mejor para ti, para nuestro apellido». Dieguito, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Sabe cuántos cumpleaños perdió mi papá por su culpa? ¿Cuántas veces mi mamá lloró en silencio creyendo que nos habían abandonado?». La franqueza adolescente de la pregunta pareció golpear a don Javier con más fuerza que cualquier reproche elaborado. «Lo sé, muchacho, y no hay perdón posible para eso». El anciano extendió una mano temblorosa hacia su nieto. «Pero quizás pueda hacer algo para reparar parte del daño. Carmen, el sobre».
Doña Carmen sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a su esposo, quien a su vez lo tendió a Dieguito. Dentro hay 2 documentos. El primero es un reconocimiento legal como mi nieto y heredero legítimo del apellido Montalvo. El segundo es un fideicomiso educativo a tu nombre, suficiente para que estudies donde quieras, lo que quieras. Dieguito tomó el sobre con desconfianza, mirando a su madre. No necesitamos su dinero, dijo Rosa. Hemos vivido 15 años sin él. No lo hago por ustedes, respondió don Javier con sorprendente honestidad. Lo hago por mí, por mi conciencia, porque si existe algo después de esta vida, quiero al menos haber intentado redimirme. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente Arturo habló. ¿Qué hay de Isabela? ¿Qué hay de la empresa? Isabela ya ha recibido lo que buscaba: estatus, dinero, poder. El divorcio será complicado, pero tendrás mi apoyo. Don Javier hizo una pausa, respirando con dificultad. En cuanto a la empresa, seguirá siendo tuya, hijo, pero te aconsejo que la transformes en algo mejor de lo que yo construí. Algo basado en valores, no solo en ganancias. Dieguito, que había estado examinando los documentos del sobre, levantó la mirada. No quiero su apellido, dijo con firmeza. Mi apellido es Hernández Jiménez. Es el apellido de mi madre, quien me crió sola. No necesito ser un Montalvo para ser alguien en la vida. Lejos de ofenderse, don Javier esbozó una sonrisa cansada. Tienes agallas, muchacho. Eres más Montalvo de lo que crees, aunque nunca lleves el apellido. Un pitido agudo de los monitores interrumpió la conversación. El ritmo cardíaco de don Javier se había acelerado peligrosamente. Una enfermera entró apresuradamente. Deben salir ahora. El paciente necesita descansar. Arturo se acercó a la cama y, tras un momento de duda, tomó la mano de su padre. Hablaremos después, dijo, aunque ambos sabían que quizás no habría un después. Cuando salieron de la habitación, encontraron a Isabela en el pasillo, con expresión descompuesta. ¿Qué hacen ellos aquí?, preguntó, señalando a Rosa y Dieguito. Esto es un asunto familiar. Exactamente, respondió Arturo con firmeza. Mi familia. Isabela palideció. No puedes estar hablando en serio. Vas a tirar por la borda 15 años de matrimonio por ellos. Nuestro matrimonio terminó hace mucho tiempo. Isabela, quizás nunca existió realmente. Arturo la miró con una mezcla de lástima y desprecio. 15 años de mentiras no construyen una familia, solo una prisión de la que ambos merecemos liberarnos. Sin darle oportunidad de responder, Arturo tomó del brazo a su madre y, junto con Rosa y Dieguito, se alejaron por el pasillo, dejando a Isabela sola con su rabia impotente. 3 semanas después, la pequeña cocina del apartamento de Rosa María se llenaba de aromas tentadores. Era domingo, y por primera vez habían invitado a Arturo a comer. ¿Estás seguro que le gustarán los chiles rellenos?, preguntó Rosa a Dieguito, mientras batía nerviosamente el caldillo de jitomate. Le van a encantar, amá. Relájate. No es como si fuera el presidente. Rosa sonrió ante el comentario. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa emocional. Don Javier había fallecido finalmente, dejando tras de sí un testamento que reconocía oficialmente a Dieguito como su nieto y le otorgaba una participación en el fideicomiso familiar. Isabela había iniciado los trámites de divorcio, exigiendo una compensación económica exorbitante que mantenía a los abogados ocupados. Mientras tanto, Arturo y Dieguito habían comenzado a construir lentamente una relación. Salidas a partidos de fútbol, comidas ocasionales, largas conversaciones intentando recuperar 15 años de ausencia. Era un proceso frágil, lleno de momentos incómodos, pero también de pequeños descubrimientos que los acercaban poco a poco. Llegó, anunció Dieguito al escuchar el timbre. Arturo entró con un ramo de flores para Rosa y un paquete para su hijo. Se movía con cierta timidez en ese espacio que representaba todo lo que le había sido arrebatado. Un hogar sencillo pero lleno de amor. Huele delicioso, comentó, entregando las flores a Rosa, quien las recibió con una sonrisa nerviosa. Es la receta de mi abuela, respondió ella. Siempre le han encantado a Dieguito. ¿Puedo abrirlo ahora?, preguntó el muchacho, señalando el paquete. Claro, respondió Arturo. Al desenvolverlo, Dieguito descubrió un viejo álbum de fotografías.
Al abrirlo, se encontró con imágenes de Arturo a su edad, jugando fútbol, en excursiones escolares, con sus amigos. Pensé que te gustaría conocer un poco más sobre la otra mitad de tu historia, explicó Arturo. He añadido algunas fotos recientes también. Las últimas páginas mostraban a Arturo y Dieguito juntos en sus salidas recientes, padre e hijo, comenzando a construir recuerdos propios. Gracias, murmuró el muchacho, visiblemente conmovido a pesar de su empeño en mantener cierta distancia emocional. La comida transcurrió en un ambiente cálido, con conversaciones que fluían cada vez con mayor naturalidad. Hablaron de la escuela de Dieguito, de sus planes para la universidad, de los cambios que Arturo estaba implementando en la empresa. He creado un programa de becas para hijos de empleados, comentó, inspirado en cierto joven brillante que conocí recientemente. Dieguito sonrió, pero luego su expresión se tornó más seria. ¿Qué pasará con nosotros ahora? Quiero decir, ¿seguiremos viéndonos así, de vez en cuando? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas y temores. Eso depende de ustedes, respondió Arturo, mirando a Rosa y luego a su hijo. Yo solo sé que quiero ser parte de sus vidas, en la medida que me lo permitan. Rosa, que había mantenido cierta reserva emocional durante las últimas semanas, finalmente habló. 15 años no se recuperan de la noche a la mañana, dijo con suavidad, pero quizás podamos construir algo nuevo, algo distinto pero igualmente valioso. Dieguito miró a sus padres, esos dos extraños que el destino había separado y reunido contra todo pronóstico. Me gusta esto, admitió finalmente, señalando la mesa donde compartían la comida. No es la familia perfecta de las telenovelas, pero se siente bien. Arturo sonrió, sintiendo que algo dentro de él, algo que había estado roto durante 15 años, comenzaba lentamente a sanar. A la familia no la define la perfección, dijo, sino la voluntad de permanecer juntos a pesar de los errores y las heridas. Mientras recogían los platos, doña Mercedes llamó para dar una noticia que añadió un elemento final a la historia. Isabela había abandonado el país rumbo a España, tras aceptar finalmente un acuerdo de divorcio. Parece que todos estamos comenzando de nuevo, comentó Rosa. Afuera, la tarde caía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En la pequeña sala del apartamento, 3 personas que el destino había separado brutalmente comenzaban a tejer los hilos de una nueva historia, no perfecta, no idílica, pero auténticamente suya. Y quizás, pensó Arturo mirando a su hijo reír con un chiste de Rosa, quizás eso era lo que realmente importaba, no los años perdidos, sino los que aún quedaban por vivir.